Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 18 del mes de abril de 2024. Como siempre pensamos, la vida se nos va rápido. El martes son jueves, luego de jueves domingo y ya estamos otra vez en martes y hay tanto por hacer y la vida se va rápido. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta noche por la oportunidad de poder estar juntos, por lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo aquello que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos que esta noche, como siempre, tu Espíritu venga, Señor, y traiga revelación, entendimiento a nuestros corazones. Que la visión de lo eterno se haga, Señor, presente en nuestras vidas. Que de cada cosa que tenemos necesidad, Señor, cada cosa que tú quieres que nosotros entendamos, seas tú en tu espíritu quienes nos la revele, Señor. Gracias porque, como lo hemos dicho tantas veces, tú eres, Señor, la base de nuestras respuestas. Tú eres, Señor, la base de nuestro entendimiento. Y te damos gracias, Señor, porque siempre en medio de todas las cosas, en medio de toda situación, tú te revelas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Versículo fundamental entonces para nuestros días en que estamos trabajando todas estas cosas es Juan capítulo 8, verso 31 y 32, que lo hemos estado comentando una y otra vez y lo presentamos entonces para ponernos en contexto de lo que hemos estado hablando. Jesús le dice a los discípulos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hemos estado diciendo que una de las palabras importantes aquí es libertad. Libertad, la palabra es eleuteria en el griego, libertatis en el latín, pero tal como lo decíamos el martes y fue un término que conmocionó mi corazón, en el hebreo es la palabra cherut. Y cherut quiere decir grabado, inscrito, así como las piedras de la ley. Allá decíamos en Éxodo 31, verso 18, cuando Dios le da a Moisés las tablas del testimonio, tablas de piedra, ¿sí? Y entonces en esas tablas de piedra donde Dios le da a Moisés escrita la ley, escritas con el dedo de Dios, nos está recordando que la libertad es un deseo divino, es un mandato divino, la libertad es un propósito de Dios. Y cuando nosotros entendemos entonces que Dios quiere grabar en nuestro corazón, ¿sí? Dios quiere poner en nuestro corazón, en tablas de piedra, ¿sí? Para que nosotros podamos darnos cuenta de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dice en 2 capítulo 3 en el verso 2: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Sherut, entonces, es escribir algo, labrar algo, y la libertad también se entiende en el hebreo en esta palabra sherut. Es algo que ha sido grabado en el corazón como un regalo, como un don de Dios. Y entonces en esta noche lo que queremos es vincular dos palabras que curiosamente en el mundo secular, si es propio llamarle de esa manera, están aparentemente separadas. Entonces, por aquí con nuestra taza de Redime, ¿sí? Una taza navideña, necesitamos hacer tazas para todo el año, ¿eh?
Y entonces, cuando nosotros consideramos, sí, cuando nosotros consideramos estas dos palabras, la primera palabra es libertad. Libertad en el mundo significa hacer lo que yo quiero, no tener límites, no tener impedimentos, ir a donde quiero y hacer lo que yo quiero. Y entonces, curiosamente, la libertad que el mundo está buscando siempre es una libertad que no me haga responsable. O sea, yo quiero ser libre. La gente termina sus matrimonios, la gente evade la responsabilidad de ser padre o de, cuando menos, asumir la parentalidad que ya de por sí biológicamente tenga y dice, es que quiero ser libre. Pero en Dios, libertad y responsabilidad, o dicho al revés para que no suene como negativo, de responsabilidad y libertad son dos términos que van juntos. Y entonces en esta noche lo que vamos a tratar de hacer es vamos a tratar de identificar estos dos conceptos que, como digo, humanamente la gente los ve opuestos, aunque en la fe están intrínsecamente conectados y son la base del comportamiento de Cristo en nosotros, de la toma de decisiones diarias. Y entonces la primera cosa que tendríamos que entender es que la libertad no se centra, hablando cristianamente, en la capacidad de hacer lo que quieres, sino que la libertad se centra en la capacidad de elegir lo que Dios nos ha propuesto, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, para que en medida de ello cumplamos entonces el propósito eterno de nuestras vidas. Hemos dicho en las clases anteriores que un verso importante para leer, para meditar, se encuentra aquí en Romanos 6:16. Romanos 6:16 nos va a mostrar la contradicción de la libertad espiritual, porque es una paradoja que para ser libre haya que ser esclavo. Es una paradoja que la libertad en realidad es un pacto de servicio. O sea, la servidumbre bíblicamente se llama responsabilidad. Entonces la libertad te hace responsable y la responsabilidad te convierte en siervo de esa responsabilidad. Lo voy a volver a decir para que lo disfruten, ¿sí? Entonces, en Cristo la libertad se proyecta como responsabilidad y la responsabilidad te hace siervo, te hace esclavo, si lo quieres decir en español, doulos en el griego, donde te vuelve un servidor de la responsabilidad que tú asumiste. Por eso Romanos 6:16, que vamos a leerlo y luego nos vamos a ir hasta el 18, el apóstol Pablo dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquello a quien obedecen, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Noten ustedes en esta última frase de la obediencia a la justicia, lo que estamos diciendo, ¿sí?, es que cuando tú asumes una responsabilidad, te estás volviendo siervo de aquello a lo que tú asumiste esa responsabilidad y te estás convirtiendo entonces en alguien que ejerce el llamado de Dios, y eso te va a traer una libertad para el ejercicio del llamado, pero al mismo tiempo te vuelve responsable de la autoridad delegada en tu vida para manifestar lo que Dios quiere. Y entonces dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, en otro tiempo éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y liberados del pecado. Noten ustedes cómo subraya el apóstol Pablo esta idea que acabo de mencionar hace un momento
vinimos a ser, nos convertimos en siervos de la justicia. Entonces, fuimos hechos libres para convertirnos en siervos de la justicia. Cuando entonces nosotros entendemos que esa servidumbre a la justicia se llama responsabilidad y que esta implica responder delante de Dios por las acciones, por las decisiones que tomamos e inclusive por las consecuencias de esas decisiones. Entonces, cuando nosotros decimos que somos responsables, no solamente es decir, yo soy responsable por lo que dije, no, tengo que entender que esa sería una responsabilidad muy simple, muy llana y hasta cierto punto muy evasiva, muy irresponsable, aunque digamos una aparente contradicción. El problema con la responsabilidad no es lo que hago, el problema con la responsabilidad es las consecuencias de lo que hago. El problema no es lo que digo, el problema son las consecuencias de lo que digo. El problema del pecado en Adán no fue el haber tomado la fruta es lo de menos. El haber tomado del árbol del conocimiento y haberlo probado es lo de menos. Lo realmente importante es la trascendencia, la consecuencia del pecado es la más grande responsabilidad que asume el ser humano por el pecado, porque esta no solamente afectó al que lo hizo, el hecho en lo inmediato afecta al que lo hizo, pero las consecuencias afectan a todo aquel más allá de la generación, y han pasado cientos, miles de generaciones, y el pecado está presente en la humanidad hasta que Cristo venga por la humanidad, sea entonces establecido el reinado del milenio de Cristo, los que hayamos resucitado en ese momento, yo por supuesto que ahí espero verlos a todos ustedes y me dirán ustedes lo mismo, también queremos verte a ti, ¿sí? Y entonces allí nosotros habremos sido librados, sí, pero los que sean resucitados para el juicio, allí, ¿sí? Se harán responsables del pecado cometido. Y entonces, cuando nosotros decimos responsabilidad, responsabilidad es un hecho trascendente. ¿Qué significa trascendente? Siempre les digo que hay dos perspectivas de las cosas. Una que es situada en lo inmediato, y situado en lo inmediato significa situado en mi aquí y ahora. Ese inmediatismo es el menos riesgoso, porque ese inmediatismo está ubicado, situado en un presente que es volátil. O sea, cuando tú haces algo, el presente en el momento en que lo hiciste pasa. A partir de ese momento empiezas a afectar el futuro y ese futuro decimos que es trascendente porque ya no estás aquí y ahora, estás allá entonces. Te mueve de tu situación actual, de presente, y se proyecta, se prolonga hacia el futuro. ¿Qué tanto va a afectar en el futuro? Eso no lo sabemos. Porque uno dice, bueno, es que esto que hice es muy pequeño, sí, es intrascendente. Sin embargo, la palabra nos enseña que hemos de dar cuenta aún de toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. O sea que, si yo muriera ahorita y Cristo llegara el día de hoy, todavía faltarían 1000 años para el reinado justo del Mesías y después sería soltado Satanás, sería echado en el lago, bueno, sería juzgado, echado en el lago de fuego, etcétera, y haría Dios lo de Génesis 21, cielos nuevos, tierra nueva, y hasta entonces, ¿sí? Después del juicio y de los galardones y demás, hasta en ese momento seguiría afectando cualquier pequeña cosa
por nimia e insignificante que parezca. Entonces, la trascendencia es mucha. Me va a afectar a mí, entonces, hasta el juicio de Dios. Pero no solamente es eso, sino que yo me fui, ya me morí, bueno, ya el viejillo latoso ya no está. Sí, pero todas las consecuencias en mis generaciones ahí están. Y todas las consecuencias en mi entorno social ahí están. Y entonces mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, la sociedad que me conoció y la sociedad que fue afectada después de eso, está siendo entonces cargada de las consecuencias de lo que yo comencé. Yo rodé la piedra y cayó sobre otros. Y me tengo que ser responsable de esas consecuencias. Comentarios hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta de lo que estoy diciendo? ¿Algún comentario? ¿Ya se habían dado cuenta que sus responsabilidades no terminan con el simple morirse? Ok, gracias, Gio. No hay comentarios, no hay comentarios, no hay micrófonos abiertos, no hay deditos arriba. Ok, entonces, parece ser que todo va muy bien. Acuérdense que su silencio también tiene consecuencias, ¿sí? Porque el profesor va a pensar que esto está bien y que es una maravilla. El tipo es clarísimo como él solo y todo lo que dice se entiende y resulta que después no fue así. Pero bueno, creámosles entonces. Cuando nosotros pensamos en la libertad, primero y antes que cualquier otra cosa, tenemos que pensar que la libertad es un regalo de Dios. Porque la libertad está asociada a la capacidad de elegir. Y el libre albedrío, esta capacidad dada de parte de Dios al ser humano para tomar decisiones, nos convierte en seres con capacidad de autonomía. O sea, ya sé, ¿no? Alguno va a decir, es que nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios nos dio la capacidad de elegir. Y esa capacidad de elegir es fundamental entenderla, que desliga moralmente a Dios de cuando una persona termina en el infierno. Si el ser humano no fuera totalmente responsable, o sea, Dios no está, cuando yo digo totalmente responsable, lo que estoy queriendo indicar es que Dios está completamente desligado de cualquier acusación que yo pueda hacerle, decir, es que yo me fui al infierno porque tú, la mujer que tú me diste, la familia que tú me diste, la escuela en que tú me pusiste, la universidad en donde estuve trabajando. O sea, yo puedo echarle la culpa a medio mundo y Dios dice, no. Libertad significa que estás completamente desligado de cualquier cuestión que te pueda condicionar y toda decisión finalmente en tu corazón, su acción, su decisión, su consecuencia, me afectan a mí. Son mi responsabilidad. Y yo he de dar cuenta por ello. Entonces, es importantísimo entender que cuando Dios le da al hombre, en Génesis capítulo 2, allá en el verso 16 y 17, le dice al hombre que de todo árbol del huerto podrá comer, ¿sí? Mas del árbol del conocimiento, ¿sí? De la ciencia del bien y del mal, de ese no podrá comer, porque el día que de él comiere ciertamente moriría. Tenemos que entender que en ese momento, cuando Dios le dice, tú puedes hacerlo, tú puedes decidirlo, en ese momento Dios está desligado de cualquier responsabilidad que el hombre le señale para decir, es que lo comí porque tú me forzaste, tú me obligaste, no me pusiste otra cosa, ¿sí? Me dijiste que no comiera y era la única cosa que había y pues me lo tuve que comer, ¿sí? Es como cuando la mamá regaña al chiquillo y le dice al chiquillo, ¿por qué te comiste las galletas? Y el chiquillo dice, pues es que no había ninguna otra cosa y tenía hambre. Y si es verdad, entonces la responsabilidad es del que no dejó otra cosa que comer más que galletas. Pero si había bastantes opciones
y las galletas estaban trepadas 2 metros arriba del refrigerador y a pesar de eso se las comió, entonces ya no puedes decir que es responsabilidad de la mamá, ¿sí? Entonces, ¿cuántas de las cosas en nuestra vida nos damos cuenta de que la responsabilidad es peligrosa para nosotros? ¿Cómo que es peligrosa? Pues claro, decimos que algo es peligroso cuando hay un riesgo, hay una consecuencia que te puede afectar. Eso se llama peligro. Si yo tengo una botella que tiene tiner y lo dejo allí irresponsablemente, puede llegar un chiquillo y se la toma y se echa un trago de tiner y ese tipo de lesiones del tracto digestivo tristemente son típicas en nuestro país porque no nos hacemos responsables de ello. Y entonces entender que hay un punto en donde yo puedo tener la responsabilidad de las consecuencias o puedo hacer todo para que la responsabilidad de esas consecuencias no se asuma hacia mí, no se me vincule a mí. ¿Han escuchado ustedes el término que ha sido vinculado a una investigación o que ha sido vinculado a un proceso? Es un término de carácter legal, no sé si por aquí anda alguien de los abogados de la congregación, pero cuando nosotros decimos que alguien es vinculado, significa que se ha encontrado que esta persona con sus acciones es responsable directa o indirectamente del delito que se cometió. Mi pregunta sería, ¿de cuántas cosas tú estás vinculado? Si Dios empezara un juicio por cosas que han sucedido en tu entorno, ¿en cuántas de ellas tú estarías vinculado? O sea, tu presencia, tus comentarios o incluso tu negligencia puede ser vinculante para un ilícito. ¿Un ilícito es algo que se sale de la ley? Sí. Un ilícito es algo que delante de Dios, pudiendo hacer lo bueno y no lo hiciste, se convirtió en pecado. Ok. ¿Han escuchado ustedes el dicho, muerto el niño a tapar el pozo? ¿Qué significa? Que hay situaciones que son peligrosas, hay situaciones de riesgo y que una persona medianamente inteligente debería de poderlas identificar, pero por negligencia no lo hacemos. Y entonces, alguien joven, un chiquillo, que no mide las consecuencias, llega, se acerca al brocal del pozo y como no tiene seguridad, se cae, muere, y entonces ahora sí todo el mundo empieza a corregir el problema cuando ya tuvo consecuencias dramáticas. Y entonces ahí tú estás vinculado a esa tragedia, porque pudiendo haberla evitado, si estaba en tus manos hacerlo, no lo hiciste y ahora eres responsable o corresponsable, depende del nivel de autoridad que tengas en el caso, por todo aquello que haya sucedido. Dicho entonces de esta manera, cuando nosotros entendemos que cada cosa que nosotros hacemos podemos ser directamente responsables o en ocasiones indirectamente responsables, tendríamos que entender que eso nos pone en situaciones incómodas. Ok. Lo siguiente que voy a decir, lo voy a decir por, pues ni siquiera sé por quién, ¿sí? Pero lo voy a decir nada más para que quede testimonio de que lo dije y que nadie diga entonces que lo estoy diciendo por alguno de ustedes en particular, por favor, ¿sí? Porque luego dicen, es que me estaba tirando una piedra. No, no, no. En Ezequiel capítulo 3, en el verso 16 y siguientes, dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre,
yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere el impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás liberado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Déjenme irle poniendo esto para que se vea bonito, ¿sí? Lo voy a poner en color rojo para que se vea como sangre, ¿sí? Ay, ahí está, pero su sangre. Y acá también decía, pero su sangre demandaré de tu mano, ¿sí? Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tú habrás librado tu alma. Lo que estamos diciendo es, como tú cumpliste con tu responsabilidad, entonces yo no te haré responsable de la necedad del otro. Tú tienes entonces un don de Dios. ¡Qué rico! Yo tengo un don de Dios. ¿Sí? Yo tengo una capacidad de Dios. ¡Uy, qué envidia! Pero Dios me dice, ve y dile, y yo no le dije. Y ahora yo soy corresponsable de la muerte del otro. El otro era un baquetón. Y si tú quieres, bien merecido se lo tenía. Ándele por baquetón. Sí, pero Dios dice, pero yo te dije a ti que le dijeras. Y tú te quedaste callado. Tuviste pena, tuviste pereza, tuviste vergüenza, tuviste negligencia. Yo no sé qué tuviste, pero también tuviste la responsabilidad y esa la demandaré de ti. ¿Me estoy explicando lo que intento decir? Sí, sí, ¿Sí? Ok. Resulta que cuando nosotros pensamos entonces en la responsabilidad enorme que significa ser ministro, debemos de darnos cuenta de que hay un premio, ¿sí? Pero a veces ese premio, esa recompensa, no nos puede gustar. Y entonces, ¿cuál es la recompensa? Pues la recompensa es que vas a recibir la consecuencia del ejercicio de la función que Dios te dio. Pastor, no le entiendo. Bueno, Hebreos 13:17 dice, obedezcan, honren lo que sus pastores les dicen, sujétense a lo que ellos están diciéndoles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ah, caray, ¿cómo se parece esto a lo que acabo de leer en Ezequiel, verdad? Y dice, háganlo para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y entonces, de repente hay gente que dice, oiga, pastor, ¿y usted por qué no junta una iglesia para tener como 100,000 gentes, 1,000,000 de gentes? Y una de mis respuestas que no gusta es, porque tengo miedo. Yo sé, me van a decir, hermano, no tema. Pero bueno, vamos a decir que estoy consciente de la alta responsabilidad que significa tener que dar cuentas por la vida de una persona. Y si no cumplo con mi función, si soy negligente, entonces me vuelvo corresponsable de la negligencia del otro. Y si tú
queriendo tener un puño de gente, tienes más gente de la que puedes atender, entonces estás siendo negligente. Es como el padre de familia que tiene 20 hijos, pero nada más le da de comer a 3 y los otros 17 tienen que andar pidiendo en la calle, ¿sí? Y él es un mal padre porque no está proveyendo para las necesidades de los hijos. Entonces, tenemos que tener los hijos que podemos mantener y tenemos que tener la cantidad de gente que podemos en un momento dado darle seguimiento. Libertad para invitar y para tener gente, sí, pero responsabilidad para que cada uno de ellos alcance el llamado que Dios le ha hecho en su vida. El problema no es invitarlos, el problema es hacerte responsable de ellos. El cristianismo de nuestros días es bastante irresponsable y me siento con una vergüenza tremenda porque tengo que asumir que ha habido momentos en donde por tener demasiados compromisos, como dice en Isaías 14, a causa de la multitud de tus contrataciones, a causa del puño de cosas que andas queriendo hacer, no asumes la responsabilidad, la posición, el rol de lo que Dios te ha dado. Y entonces tenemos que entender que la libertad que está vinculada con la responsabilidad se vuelve una carga peligrosa para las consecuencias que van a venir de ello. Quisiera escucharlos, por favor, ¿sí? Porque para mí son cosas terriblemente delicadas y quisiera escuchar la opinión de ustedes al respecto. ¿Para qué viene la gente a la iglesia? Fer, te escuchamos, querido. Yo y mis analogías. Anoche tenía una charla con un colega médico que hacemos interconsultas, él está en Guadalajara, y llegó una paciente con él, solamente con un dolor aquí y la presión muy alta. Él en su diagnóstico de presunción es que estaba un émbolo ahí atorado, ¿sí? Por eso y trae una presión de 180 sobre 110. Le pone un nifedipino abajo de la lengua, le baja la presión y le baja el dolor. Entonces él hace una canalización al Seguro Social para que le hagan un ultrasonido para ver si hay un émbolo ahí o ya se trasladó y prevenir o un infarto o un accidente vascular cerebral. Ajá, Llega allá pues no le hacen caso, la mandan a su médico familiar, repite otra vez el cuadro y llega a la institución y le ponen una de dipirona intravenosa para quitarle el dolor, ¿no? Pero no resuelven el problema. Y nosotros nos ponemos a platicar, ¿quién egresó a ese médico? ¿De dónde salieron esos médicos? ¿De dónde están saliendo esos médicos? Y yo lo llevo a la responsabilidad de la que usted está hablando, ¿sí? Si no nos formamos adecuadamente o si no puede formar a los ministros, porque estamos en escuela de ministros, que para tener un conocimiento teórico y práctico de las cosas, sabiendo en verdad lo que se tiene que hacer, se corre el riesgo en tener multitudes, pero para que van caminando derechito al infierno, no que van derechito a la salvación. Entonces, así yo lo entiendo, en términos de analogía, pues. sí. Ahora, para los que el ejemplo clarísimo del doctor Fernando, un émbolo, ¿sí? Cuando se dice embolia, está referido precisamente a ese émbolo. Si dijéramos que tienes un coágulo, para que lo entendamos en otros términos, y ese coágulo que está allí está causando un dolor, ¿sí? Pero ese coágulo se puede trasladar a través del torrente sanguíneo y puede llegar y hacer una obstrucción
en un órgano y puede generar entonces un infarto, puede generar una embolia pulmonar, puede generar un accidente vascular cerebral, etcétera, etcétera. Donde caiga ese tapón va a causar un desastre. La cuestión es esta, y para que se entienda lo terrible de la analogía, le quitan el dolor, pero no le quitan el émbolo, no le quitan el tapón. Y entonces, si ya no duele, pues la gente dice, pues ya no duele, pues ay, qué feliz estoy, ¿sí? Nada más está esperando el momento en que se suelte y lo mate. El problema entonces es, yo tengo libertad de dar una receta. Sí, pero la libertad va a matar al otro. Entonces, si no lo vinculo con la responsabilidad, yo tengo que darme cuenta, y por eso es tan difícil encontrar buenos médicos, tengo que darme cuenta que si doy una receta con negligencia, la persona se va a ir pensando que yo ya hice mi trabajo y le voy a desbaratar la vida en las siguientes horas porque se va a ir lejos del hospital, se va a regresar a su casa, se va a acostar y ahí acostado va a tener el derrame cerebral, ahí acostado va a tener la embolia pulmonar, ahí acostado, ¿sí? Va a tener la crisis y ya no va a poderse hacer nada. Algo que era prevenible por la irresponsabilidad de quien se supone que sabía, va a terminar siendo causa de desgracia. Y entonces, pues si alguien podría decir que fue negligencia y puedes hacer entonces un juicio de negligencia. Yo no he escuchado de ningún juicio de negligencia que termine resucitando al muerto. Hasta ahorita, ¿no? Se murió y bueno, ay, qué mal. Bueno, pues para la siguiente ya no lo mate, ¿verdad? Va a decir, pues sí, pero el juicio, por más que regañen al otro, por más que le pongan una multa, por más que tú digas lo peor, le quitan la cédula, yo no sé qué será lo peor, pero realmente lo peor es que los muertos no resucitan. ¿Y cuál sería entonces la negligencia de los ministros, querido Fer? No cuidar el corazón de sus ovejas y en lugar de llevarlos por el camino de la verdad y del conocimiento y estar al pendiente de su crecimiento verdadero espiritual, pues dejarlos que los repruebe la vida, que dejarlos avanzar y seguir lastimando personas haciendo un uso manipulado de la palabra, ¿sí? No, al no estar preparado lo suficientemente en el conocimiento y como se está interpretando ahorita la palabra, usar los términos de libertad como los romanos, usar los términos de libertad como los griegos, mas no como la palabra chirek, que es como que se debe entender y se deben ver las cosas de esa manera. Amén. Pues ahí vamos avanzando. Entonces, muchísimas gracias por la opinión. Escuchamos a la familia Rentería, por ahí deben dar Rafa o deben dar Cintia. A ver, escuchamos. Hola, buenas noches. Andamos los dos, pero solamente quería comentar que también negligencia es esta parte de no exhortar. Creo que, bueno, platicando ahorita con Rafa, creo que de mi parte personal sí fui negligente en Amatlán en ese sentido, por no crear conflictos o por no verme mal. Muchas veces veía muchas cosas que estaban erróneas y no las comenté en su momento. También esa es parte de la negligencia que hay que Dios me va, yo pienso que en esa parte es donde Dios me pide cuentas, te diste cuenta de tal cosa y no lo exhortaste, pues. Para abonar un poquito a lo que decía el doctor Fernando. Así es. Y complemento con un comentario que manda Brenda Cervantes, ¿sí? Cuando dice alguien, sobarles el pecado, no decirles cuál es la verdad de la vida eterna, suavizar el infierno, lo que estamos haciendo es relativizar lo, lo negativo del pecado. Cuando al pecado le cambiamos de nombre,
Y en lugar de pecado decimos que es una falta de carácter, que es una carencia solamente, que es un error, que es una limitación, que es una inmadurez. Lo que estamos haciendo muchas veces es no darle el peso suficiente para que la persona entienda que eso es grave. Ok, me voy a permitir una vez más entonces volver al campo de los ejemplos clínicos. Hay gente que dice que hay un cáncer maligno y hay un cáncer benigno. Y cuando yo escucho eso, me enervo, ¿sí? Bueno, yo sé que yo soy alguien que se enerva muy fácilmente de un montón de cosas, pero si usted no ha visto una persona con una quijada despedazada por cáncer local, yo digo, ¿qué tiene de benigno un tumor que te deja tuerto, un tumor, ¿sí? Que te pierdes media boca, que te desfigura la cara? Si tú dices, si eso es benignidad, pues qué concepto tan sádico tienes de lo bueno. Es cáncer y todo cáncer es malo. Y hay malo y hay peor y hay malísimos, ¿sí? Pero no hay ni un solo cáncer bueno. Entonces, cuando nosotros andamos con eufemismos, hace tiempo les hablaba de eufemismos, estas palabras que usamos para que no se oiga tan mal. Alguien me decía, es que cuando tú de repente te pones y estás diciendo que los baquetones, hubo una persona que se salió de la congregación porque yo predicaba demasiado de los baquetones. Se sintió ofendido porque la persona andaba en adulterio, sí, yo decía que era un baquetón. Bueno, pues disculpa, ¿sí? Y entonces el eufemismo y decir, es que no es tan malo, no, es terrible, es terrible. El pecado, por pequeño que sea, es terrible. Naturalizarlo y decir que porque es chiquito, que es una mentira blanca, es mentira y es terrible. Es que usted es fanático. Vivimos en un tiempo entonces en donde decirle a las cosas por su nombre se convierte en algo que la gente se siente ofendida. Y quizá lo que voy a decir va a lastimar a algunos, pero la Biblia, hay ciertas porciones que deberían ser muy ofensivas, ¿sí? O sea, hay partes de la Biblia, ¿sí? Que deberías de sentirte molesto cuando tú las escuchas. Deberías, ¿sí? Ay, enervarte. Bueno, les muestro una de ellas. En Gálatas capítulo 3, en el verso 1, tenemos un claro ejemplo del apóstol Pablo comportándose lo más incómodo que pueda ser. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sí? Ok. El problema de los términos, el problema lingüístico de los términos es que una ofensa debe de ser ofensiva para que cumpla con su cometido. Si yo le digo, es que usted es un insulso, pues la gente dice, bueno, pues es que no me peiné, ¿verdad? Pero si peinadito, pues capaz que ya estoy menos insulsado, no sé. Pero el asunto es que cuando nosotros estamos diciendo algo para ofender, debe ser ofensivo. La palabra insensato significa sin sensatez, o sea, estúpido, imbécil, atarantado, bruto, ¿sí? Y hay algunas, muchísimas más, porque el español es rico en sinónimos. Y el cristianismo se ha vuelto mojigato, porque cuando debería de ofenderse para que te sientas mal, entonces decimos, no, es que es una palabra muy fuerte. Y por ser muy fuerte, entonces endúlzala. Y no le digas entonces que es un imbécil, estúpido. No, no, dile, es que le falta cordura.
Y cuando tú le dices que le falta cordura, pues él dice, pues compro cuerda y ya, sí, y ya me encordé y ya, se acabó el problema. Y tenemos que entender entonces que el problema es que hemos perdido la capacidad de confrontar con toda la fuerza que en momentos se necesite, porque tenemos miedo de lastimar a alguien cuando deberíamos de tener miedo de que la persona se pierda eternamente. Ok, lo voy a poner en términos otra vez clínicos porque andamos muy clínicos ahora, ¿sí? Yo aprendí como paramédico que cualquier objeto que no pertenece a tu cuerpo y que entró allí después de una contusión, de un hecho traumático, un accidente, todo eso se puede convertir en un foco infeccioso, en una causa, en un vector infeccioso. Como yo andaba mucho en motocicleta, más de alguna ocasión me derrapé, me caí, me di una arrastrada entre las piedritas del asfalto y tú no sabes ni cómo, pero hay piedritas que llegan ni a donde te puedas imaginar, ¿sí? Y entonces tú vas al sector salud, llegas al hospital, te pasan a urgencias porque ya llegas todo arañado, todo raspado. Y la enfermera entonces va a hacer su trabajo. ¿Qué significa su trabajo? Te va a limpiar todo aquel vector que pueda ser causa de una infección y para sacarlo, si te tiene que dar una tallada, te va a dar la tallada, ¿sí? Y entonces la gente piensa, ay, es que esa enfermera es muy tosca, en lugar de decir, esa enfermera es muy profesional, porque tenía que dejar limpio aquel espacio de piel, que no hubiera nada que pudiera contaminar para que después, cuando tú le vas a poner, no sé si le vas a echar isodinio, no sé qué le vas a echar, sí, pero cualquier, sí, bactericida que tú le vas a poner allí para que no se vuelva un foco infeccioso y que pueda sanar. Pero la otra por decir, ay, pobrecito, a ver, ay, 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 ay. Y no limpió nada. No te está haciendo ningún favor. Al contrario, te está maldiciendo porque cuando debía limpiar no limpió, cuando debería de quitar aquello no lo quitó, y entonces aquello se va a convertir en causa de tu propia desgracia. Entonces, ¿cuál es el dolor que para mí debería ser más importante? ¿El dolor inmediato o el dolor a largo plazo que te va a costar más, que te va a destruir más? Las guerras antiguas eran unas guerras salvajes. Y los médicos de ese tiempo tenían que ser bastante salvajes también. Llegabas con una persona y tenemos que entender que la clínica estaba en fase primaria, era primitiva, ¿sí? Pero vienes de una batalla donde te echaron el caballo encima, te despedazaron el hueso de la pierna, ¿sí? Y el médico no tenía capacidad para hacer nada más. Si te lo dejaba en las condiciones como estabas, se iba a contaminar, se iba a gangrenar y te ibas a morir. Y entonces, ¿qué había que hacer? Había que cortar, había que amputar. Y la gente decía, no me corte el pie, tenga misericordia de mí. Y el médico decía, es que no te odio, te quiero salvar la vida. Y la única manera de salvarte la vida, tristemente, sería mutilándote. La responsabilidad es terrible. La responsabilidad es descarnada. La responsabilidad es brutal. Porque tienes que hacer lo correcto, aunque no te guste el procedimiento. Porque tienes que hacer lo correcto, aunque sea doloroso. Porque tienes que hacer lo correcto, aunque en ese momento el otro va a llorar y te va a maldecir. Sí, pero un día, si lo entiende, va a decir, gracias a eso mis hijos no quedaron huérfanos. Llegué sin una pata, pero llegué a la casa y mis hijos siguieron, ¿sí? Estuve allí, los vi crecer, los vi convertirse en personas responsables. Mi vida se podría haber acabado con una mala práctica médica, pero aunque fue doloroso, hubo la oportunidad de poder sobrepasar.
Y entonces, responsabilidad te lleva a tomar decisiones difíciles por el camino difícil. ¿Sí? ¿Pueden decir conmigo camino difícil? Sí. Si estuviéramos en la congregación, sí les diría, ok, diga camino difícil. ¿Y cómo se dice camino difícil en la Biblia? No sé, pastor. Bueno, Jesucristo lo dice de esta manera, ¿sí? Decisiones difíciles, caminos difíciles, y él va a decirnos en Mateo capítulo 7, en el verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La responsabilidad es una puerta tan estrecha que todo el mundo la quiere evadir. Y es una puerta que te obliga a entrar, ¿sí? Casi raspándote, ¿sí? Tú atraviesas esa puerta y sales raspado por todos lados. Pero puedes atravesar al otro lado. En cambio, la puerta de la irresponsabilidad es una puerta ancha. Es tan fácil ser irresponsable. No es mi problema. A mí no me toca. A mí no me contrataron para eso. A mí no me pagan para eso. Es tan fácil evadir la responsabilidad de que tú podrías haber evitado algo. En la universidad me eché pleitos. Y tú dices, ¿de qué? Bueno, pues un montón de cosas, ¿eh? En el edificio Complex, en los baños, hay una puerta de una escalera que lleva al último piso. Pero esa puerta muchas veces estaba abierta y los chiquillos entraban al baño en el tercer piso y estaba la puerta con una escalera, con un cubo de caída, ¿sí? De 12, 15 metros, donde un chiquillo no puede agarrarse de nada, así es muerte segura. Y o sea, no se dan cuenta de que esa es una pena de muerte para el pobre chiquillo, y las madres no tenían a dónde llevar al chiquillo en la tarde, y ella andaba el corredero de chiquillos, y ellas pensando que estaban en un lugar seguro, cuando la muerte estaba ya a 10 pasos. Y iba y regañaba a la madre y le decía, pero ponga atención a su hijo. ¿Y usted qué? Pues, ¿qué quiere que haga con el chiquillo? No tengo quien me lo cuide, ¿sí? Y bueno, pues tendrían razón, ¿sí? Desde su punto de vista. Y luego iba con el responsable del edificio y con el de las llaves, y nadie es responsable. Nadie es responsable. Y entonces el que se vuelve responsable termina siendo el paranoico, ¿sí? El que todo lo ve con conflictos, todo lo ve con problemas, y se vuelve el incómodo porque siempre está diciendo, oigan, aquí no, esto no está bien. Estrecha es la puerta de la responsabilidad. Pero curiosamente, entrar por esa puerta es un acto de fe. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, cuando tú asumes delante de Dios que vas a tomar la responsabilidad de algo delante de Él, significa que eso te va a volver maldito a los ojos de las personas, pero va a ser la oportunidad de que el otro tenga una oportunidad, si la aprovecha, de cambiar su vida. Eso es lo que estábamos diciendo en Ezequiel hace un momento. Cuando yo te diga que vayas con el cabezón impío, de este necio, baquetón, y le digas, oye, eso que estás haciendo no está bien, el otro que te va a decir, ¿a ti qué te importa? ¿Qué te metes? ¿Sí? ¿Qué? ¿Acaso ando contigo? ¿O es tu hija? Porque siempre son ese tipo de cosas que le dicen a uno, ¿sí? Total, ella está grande y si quiere, pues ¿qué? ¿A quién le dan pan que llore? Y todos esos argumentos que en nuestra cultura tristemente son tan comunes. ¿Y usted qué? ¿Las quiere con ella? Anda también, está buscando el espacio, ¿sí? No le hizo caso y sí me hizo caso a mí y por eso está enojado, ¿sí?
cosas como esas y peores te dice. Y decirle, estás casado, respeta tu matrimonio. ¿A ti qué te importa si estoy casado o no estoy casado? Está chamaquita, sí, pero es mayor de edad. Etcétera, etcétera. Y dice entonces Ezequiel, tú le dices, y aunque él se va a morir, tú habrás librado tu alma. Pero si tú no le dices, su sangre demandaré de tu mano. Libertad entonces es un asunto peligroso, porque yo soy libre delante de Dios. ¿Libre para qué? Pues soy libre para poder manifestar su presencia, para poder manifestar su pensamiento, sus intenciones, su voluntad. Y tú dices, Señor, yo quiero servirte. Dios dice, ¿de veras? O sea, no me estás contando, ¿de veras quieres servirme? Porque si quieres servirme, te voy a pedir que hagas cosas que luego no vas a querer hacer. Te voy a pedir que tomes decisiones difíciles que no vas a querer tomar. Te voy a pedir que asumas un rol que vas a querer evadir. ¿De veras quieres que yo te mande a hacer lo que no quieres hacer? Una vez alguien quería irse de misionero y le pregunté, ¿sí? En Santa Paz, ¿sí? Yo sé que no me ayuda mucho la cara, pero de veras que lo traté de hacer en Santa Paz y con buena actitud y con una sonrisa para decirle, ¿y qué vas a ir a hacer allá? Había que cambiarse de continente y había que estar allá y estaba convenciendo a gente que le ayudara para ir y mantenerse allá. Y le digo, ¿y qué vas a hacer allá? No, pues es que voy a predicar y voy a hacer y le digo, me causa inquietud. Porque estando aquí sin que cueste nada, no lo haces, eres un inútil aquí. ¿Qué me asegura que no vas a ser un inútil allá? Ahora, aquí eres un inútil y nos sales gratis, pero ya nos vas a costar. Aquí yo te estoy viendo y aun cuando te estoy viendo, no veo que te mueves. Allá cuando nadie te va a estar viendo, ¿qué vas a hacer? No tienes la responsabilidad. Si tuvieras la responsabilidad, ya estarías haciendo aquello que dices que vas a hacer allá. Es que las almas perdidas de allá, no, pues las almas también están perdidas acá. Es que allá hay pobreza, ¿sí? Vete aquí a la sierra 20 kilómetros y vas a ver pobreza, ¿sí? O sea, lo que tú quieres hacer es turismo eclesial, ¿sí? Lo que tú quieres hacer es no trabajar, ¿sí? Que alguien te mantenga. Yo no sé qué quieres hacer, pero si realmente quisieras hacer lo que Dios quiere, ya lo estarías haciendo aquí, sin necesidad de que nadie te estuviera diciendo. Por supuesto que se enojó conmigo, porque además esa es la mejor forma de evadir una responsabilidad, ¿sí? Te enojas con el mensajero. En los tiempos antiguos se acostumbraba a matar al mensajero, ¿no? No me gusta el mensaje, mato al mensajero y con eso se acabó el problema. Y Dios dice, no, o sea, con eso se agravó el problema, porque mandé a mis profetas y los mataste. Y entonces nosotros decimos que queremos una iglesia en el sentido universal, no una congregación, sino un cuerpo de Cristo que manifieste la voz profética de Dios. Pero hay una contradicción enorme. La iglesia no quiere ser responsable de lo que eso significa. ¿Por qué? Porque primera evidencia de que el Espíritu Santo se está moviendo, ¿cuál es? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Libertad de qué? La primera libertad importante que resolver en la vida es la libertad del pecado. Porque fuimos hechos libres del pecado. Y entonces, ¿quieres moverte proféticamente? Tendrías que comenzar desde tu contexto, tu Jerusalén, que eres tú, tu Judea,
que es tu entorno de familia, tu Samaria, que podría ser tu congregación, y de ahí hasta lo último de la tierra, comenzar a trabajar con el pecado. Es bien fácil ver el pecado, de veras, a mí hasta triste se me hace que la gente diga, ay, yo no sé qué es lo que Dios quiere. Pues nada más porque ya uno está viejo y cansado, ¿sí? Pero hay tanto pecado alrededor. Comenzando por el pastor, si te fijas, ¿eh? Y de ahí con todo el séquito sagrado, ¿verdad? La Santa Familia y lo que tú me quieras decir. O sea, ¿por qué? Porque pecado significa áreas en donde Dios no ha podido hacer su obra. Yo sé que eso nos convierte entonces en una santa inquisición a todos, porque todo el mundo entonces andaría diciendo, oye, aquí esto, aquí... Pues sí, pero si realmente queremos que Dios se manifieste, y yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, a mí no me hace problema que tú llegues y me digas, oye, esto no está claro. Ah, bueno, pues vamos a aclararlo, a ver, ¿sí? No me cuesta problema, y se lo digo en serio, que todos los días llegue un profeta y me diga, oiga, es que Dios me dijo que usted esto, es que... No, digo, adelante, ¿sí? Responsabilidad significa entender que vivimos en una constante auditoría, y a nadie le gustan las auditorías. Todo mundo evade la auditoría, cuando en realidad todo el mundo deberíamos de estar esperando que llegue el auditor, porque el auditor no es tu enemigo, el auditor es tu aliado para que un proceso que no está funcionando bien se corrija. Y si el auditor lo entiende y en buena onda, sí, llega y te dice, o sea, no vengo a justiciarte, ¿sí? Vengo a ayudarte. Mira, esto no debería de estar así, debería de estar de esta manera. Esto está fuera del lugar. Aquí te falta tal cosa. Mira, si lo haces de esta manera, te enseño, ¿sí? Si los auditores entendieran que esa es la idea, ah, no, pero se sienten el verdugo, ¿sí? Y llegan y son intocables. Pero si fueran humildes y entendieran eso, y si nosotros tomáramos entonces la actitud correcta en la auditoría espiritual, podríamos ayudarnos unos a otros y decir, mira, te enseño cómo se hace. Yo sé que suena uno muy chocante con estas cosas, ¿sí? En la mañana le decía precisamente a Erika, ¿sí? Que de repente, pues gente más joven no tiene la experiencia para hacerlo. Tú invitas a gente a una conferencia y luego los estás regañando en la conferencia, ¿sí? Pues dices, eso no está bien, no está funcionando bien, no lo estás haciendo como se supone, ¿sí? Quieres que la gente se abra y los exhibes, pues tampoco se van a abrir. Si la gente preguntara o se dejara enseñar, uno diría, no, mira, no va por allí. El mensaje que diste, una cosa era lo que estabas hablando y otra cosa muy distinta es lo que tus secciones estaban haciendo. Entonces, nos podríamos ayudar tanto, tanto, pero el cuerpo de Cristo no está acostumbrado a eso. ¿Dónde comienza entonces la libertad? La libertad comienza cuando yo entiendo que para poder ser libre necesito quitar todo pecado y carga que me asedia. Entonces, libertad no es, y voy a decirlo en tono del rancho, y perdónenme si alguien se ofende con esto y no vuelve a ver mis videos, está bien, ¿sí? Pero libertad no es quitarse los calzones y andar brinque y brinque. No, ¿sí? No es exhibir tu intimidad, intimidad. Libertad no es andar haciendo tonterías. Hay tantas tonterías que se hacen en el cuerpo de Cristo, en el nombre de la supuesta libertad, en el nombre de la supuesta empatía. No, eso no es libertad. La libertad honra lo que Dios hace. La libertad establece las formas de Dios. La libertad establece el modelo de Cristo en nuestras congregaciones, para que la gente, si hay un ambiente de libertad, termine siendo semejante al Hijo de Dios, la imagen y semejanza. Señal de que no estamos haciéndolo bien, que en el cuerpo de Cristo la gente no se parece a Cristo, termina pareciéndose el pastor ingrato, ¿sí? Termina pareciéndose a sus modelos religiosos, pero no termina pareciéndose a Cristo. Libertad te vuelve semejante a Cristo. Pero ojo, Cristo, por cuanto padeció, aprendió obediencia. O sea, aprendió a someterse a la palabra.
Y entonces la libertad es un proceso doloroso, sí. Porque la libertad es el mismo proceso que un escultor lleva con un pedazo de mármol, martillo y cincel. Uno ve, cuando estuve parado junto al David de Miguel Ángel, es impresionante, ¿sí? Porque yo me imaginaba, yo veía las fotos y tú lo ves tamaño librito y no te pones a revisar, sí, pero mide 5,5 metros de altura, ¿sí? Y ya cuando tú te paras junto a eso, ¿sí? Y ves el trabajo, la atención al detalle, lo cuidadoso, y piensas, es piedra. El tipo se agarró con un martillo y un cincel y le estuvo pegando a la piedra, ¿sí? Y estuvo tallando y lijando la piedra hasta que le dio una forma que jamás podría haberle dado la naturaleza, ¿sí? Con una estética, una armonía, una intención, un gesto, un rostro, un parado. O sea, todo es increíble, ¿sí? Y de repente Dios me dijo, eso es la obra que yo quiero hacer contigo, no para que te parezcas a David, sino para que te parezcas a Cristo. ¿Cuántos marrazos se llevó Miguel Ángel para poder hacer eso? No sé, pero me siento que me faltan todavía cientos o miles de trancazos, ¿sí? Para agarrar la forma, ¿sí? Y cuántos tallones se llevó. Y yo digo, ahí me falta todavía. Y no que me lleguen a sobar la espalda, no, que me lleguen con lija a sacarle y darle forma, a quitar todo lo que no debería estar allí. Eso se llama responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es un taller espiritual. Cuando nosotros escuchamos, ¿sí?, que el Señor le dice al profeta, ¿sí?, que vaya a la casa del alfarero, ¿sí? Y entonces, cuando llega a la casa del alfarero, en Jeremías 18, dice en el verso 3, y descendía a la casa del alfarero, y aquí que el alfarero pues estaba haciendo alfarería, por supuesto, estaba trabajando, ¿sí? Él estaba trabajando sobre la rueda, le estaba dando con el piecito, se estaba girando, tenía el lodo allí, ¿sí?, el barro amasado. Dice, y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano. Perdió la forma, se torció, ¿sí? Y al estar dando vueltas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo? Él la dejó chueca. No, dice, volvió, la desbarató, le volvió a dar forma y la volvió a hacer. Hizo otra vasija, no la vasija que estaba chueca, no, volvió a amasar, volvió a darle forma, dice, según le pareció mejor hacerla. Y muchas veces termina uno diciendo, Señor, ya me cansé, mira que... Y Dios dice, no, no me gustó. Todavía no tienes la forma que necesitarías tener, ¿sí? Dice en el verso 6, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, casa de Israel, ¿sí? Dice el Señor, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Así. Quiero darte forma. Señor, ¿y me va a doler? Pues no sé, pero yo no dije que quiero causarte dolor, quiero darte forma, ¿sí? ¿Sabes cuándo duele? Cuando te resistes. Ahí duele más. Entonces dice uno, bueno, pues está bien, Señor, pues suavecito y cooperando, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, pues vamos a darte forma. Te vuelve a amasar otra vez, le vuelve a echar agüita, te da una buena amasada y te vuelve a dar forma. Y cosas que tú pensabas que nunca ibas a poder hacer, de repente las estás haciendo. Y Dios dice, ¿verdad que sí se podía? Nomás era cosa de que te dejaras, ¿sí? Cuando nosotros pensamos entonces
que la casa del alfarero de Jeremías 18:6, ¿sí? No sé si se los mostré o no se los mostré, ¿sí? Pero ahí, de Jeremías 18:6, ahí está. Entonces, ¿cuál es la forma? Se llama responsabilidad. Siempre digo que en el inglés me gusta más cómo se oye, ¿sí? Responsibility, la habilidad de responder. O sea, Dios desarrolla en ti la habilidad, la capacidad para dar una respuesta. O dicho de otra forma para que se entienda. Cuando yo tengo esta taza, a esta taza se le tuvo que desarrollar la capacidad de contener un líquido. No era su forma natural, era polvo. No era una taza, era polvo, era materia prima. Pero se le metió en un molde y se le obligó a adoptar la forma con una orejita para poderla agarrar y que tuviera la habilidad de servir como taza, la capacidad de ser una taza. Eso se llama responsabilidad. La capacidad de dar la respuesta que se espera de ti. Se espera que puedas contener líquido. Y si hubiera sido plano, pues hubiera sido un desastre porque no hubiera podido contener líquido. Se espera que tenga un solo agujero por donde entre, ¿sí? Una cavidad donde entre y que no se escurra. Y entonces, darle forma a algo es hacer que tenga la capacidad de dar la respuesta para aquello para lo que se le está formando. Eso es lo que está haciendo el alfarero. Y nosotros entonces decimos, Señor, es que yo quiero ser responsable. Y responsable significa, tú me das una posición y con esa posición yo mando a los demás. Y Dios dice, no, mi niño, usted no entiende de la Biblia, ¿sí? Responsabilidad es que yo te voy a dar forma para que tú me sirvas para lo que yo quiero que me sirvas, porque si no, no me sirves para nada. Y lo que no sirve para nada es un inútil porque no tiene la utilidad de lo que yo quiero. Es más, me eres un estorbo porque yo quiero que contengas agua cada vez que te echo se chorrea, entonces ya no me sirven, me estorbas. Y lo que estorba es basura y hay que desecharlo. Ay, señor, qué fuerte me hablaste. Bueno, pues ¿cómo te lo digo? Pues con cariñito, ¿verdad? Pues no estás conmigo, estás contra mí. Y el que no junta desparrama. Y yo necesito que juntes conmigo, que los atraigas a mí, no que los atraigas a ti, que los transformes, ¿sí? Pero para que se transformen en hijos, no en bandoleros espirituales. Y entonces, queremos levantar una iglesia, no queremos levantar un cártel espiritual. Ahí andan destripando gente algunos, como si fueran sicarios espirituales. Tenemos entonces que entender que libertad no es para que hagas lo que quieres, eso se llama libertinaje. Libertad es para que hagas lo que él quiere y eso se llama responsabilidad. Ok, no sé si le di muchas vueltas, pero me gustaría escuchar por qué ya andamos sobre la hora de ponerle entonces la cereza al pastel. ¿Qué dicen ustedes? Saludos, buenas noches, Pastor Yo. Pablo. Buenas noches a todos. La verdad, muy bien. La verdad es interesante cómo una palabra, ¿no? Libertad. Y eso nos tiene, bueno, al menos a mí desde tres clases, hablando de libertad y aprendo de cada vez que nos juntamos. Se me hace bastante interesante la verdad cómo va abordando y cómo va nutriendo y va desarrollando, ¿no? Todo, ramificando una sola palabra en tantas cosas. Da mis respetos. Muy buena clase. Gracias. Pues hacerse responsable, ¿no? Yo. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Quién abre su micrófono? Brenda. Hola, buenas noches. Hola, hojita. Saludándolos, aunque aquí ya es, creo que más tarde, ya ni sé qué horas son aquí, son 2 horas más, ¿verdad?
Pero entusiasmada con la clase y cierto todo lo que dicen. Yo creo que este tiempo Dios está hablando y ajustarnos porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y apurándonos en nuestros procesos y al salir de nuestra zona de confort. Ayer te comentaba, pastor, yo estuve compartiendo en la iglesia donde asisto, me invitaron a tomar el servicio, la palabra el día de ayer. Y yo les compartía algo de lo que dices, porque están los jóvenes ahí, y yo les hablaba ayer a los jóvenes, ¿verdad? De esa parte donde decías que Ezequiel, que el Señor iba a demandar la sangre de las personas que nos rodean. Ujú. Pero también les compartí una escritura que es la que les quiero compartir, que estamos en una postura que ni entramos, lo que dice en Mateo, y ni dejamos entrar, ¿verdad? Que nos ponemos en la puerta y ni siquiera trabajamos en nosotros y la gente nos está viendo y estamos siendo obstáculo para los que van a entrar. O sea, ni entramos ni dejamos entrar, ¿verdad? Porque estamos siendo piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces, ya es tiempo, yo sé que lo que decías, amarrazos, pero y la verdad, flojitos y cooperando, porque el Señor de todas maneras nos va a procesar, ¿verdad? Se los dice alguien que ha sido procesado y que o sea, que me ha dolido tanto el proceso, pero tanto, ustedes conocen la historia, y aunque acá yo les puedo platicar detalles, algunos detalles, pero yo solo sé lo que me ha dolido ese proceso, ¿verdad? Es la segunda vez que comparto en esta iglesia que tengo, pues, poquito que me empecé a congregar ahí. ¿Te acuerdas que les platiqué que me estaba saliendo de la otra iglesia donde estaba bien en mi zona de confort? Y llegué y, pues, ya me pusieron acá, pues, a predicar, y yo les decía que, pues, que yo estaba agradecida con ellos porque me habían recibido, le digo, pero no me conocen. O sea, ¿por qué me ponen a predicar si ustedes a mí no me conocen? ¿Va? Entonces, que yo estaba agradecido con ellos, pero yo sé que Dios, o sea, no quiero que, exaltarme en esta hora, porque yo solamente sé que Dios me puso en ese lugar hasta que procesó ciertas partes en mí, Amén. hasta que lo molió, lo sacó. Entonces, yo ayer compartí y les compartía de lo que son las pérdidas en Cristo, ¿verdad? Bueno, ya voy a predicar aquí también, ¿ok? Amén, hermano. No sé si no tengan sueño, pero porque luego empezamos a predicar. Pero lo que sí me voy a enfocar a eso, al proceso, ¿verdad? Que Dios quiere libertarnos, y entre más rápido entreguemos esas áreas y dejemos que Él las procese, porque si no, de todas maneras lo va a hacer. Él ya lo planeó, Él ya puso sus ojos en nosotros y lo va a hacer, ¿verdad? Les digo por qué. Porque no es que yo quisiera, Él lo ha hecho y lo sigue haciendo y sigue apretando y sigue formando esa obra, y que sé que la va a hacer en cada uno de nosotros, pero esa parte yo sí les compartí. O sea, ni cuando nos resistimos, ni entramos, ni dejamos entrar a los que vienen, ¿verdad? Ujú. Y Dios quiere, quítate y deja entrar, porque también nos va a demandar, les digo, los que están así como dijiste, los que están alrededor de nosotros. Y pues, ¿cómo? Si no estamos ni siquiera listos nosotros, ¿verdad? Y Ah, eso quería compartir. gracias, Oeja. Ay, pues los saludo, los abrazo a la distancia y pues ahí vamos, flojitos y cooperando, pues no nos queda de otra. Muy bien. Ya vimos que debe ser así, ¿verdad? Amén. Héctor, te Dios escuchamos. les bendice. Bendiciones. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo un par de comentarios y bueno, una pregunta al respecto. Me queda claro que el tema de la responsabilidad, pues es algo pesadito o fuerte, una carga pesada que
pues tenemos que estar dispuestos a llevar con respecto a, pues a hacernos responsables de lo que nos toca hacer y la parte de si vemos algo mal en alguien, pues amonestarlo. En el tema de la amonestación va basada mi pregunta porque comentaba que hay ocasiones en las que uno sí debería de ponerse, por así decirlo, estricto o fuerte o comentaban el ejemplo de cuando algo extraño entra a tu cuerpo, pues hay que tallarlo bien antes de suturar o de curar para que pues eso desaparezca que no cause problemas, vaya. Me vino a la mente un ejemplo aquí con mi esposa, porque cuando ella era niña, la mordió un camello en sus piernas. Órale. Entonces a ella tuvieron que no le pudieron coser las piernas hasta que le tallaban y le tallaban porque eso pues era una infección muy peligrosa que podrían como que amputarle la pierna si no se tiene el cuidado. Pero me viene a la mente la parte y es donde tengo la duda, la parte donde, ¿qué tal? O sea, se puede amonestar porque parte de la Biblia dice que hay que ser como que amonestar con amor o tener mansedumbre para el tema de cuando veas que alguien está mal o se equivoca o algo así. Entonces, ¿se puede amonestar con amor, pero de manera dura al mismo tiempo? Vamos a decir que amor significa lo contrario de odio, nada más para que nos ayude a explicarse, ¿sí? Ujú, O sea, te estoy amonestando porque me interesa tu bien, ujú, ¿sí? Te estoy amonestando porque veo que estás en posibilidad de estar en destrucción, ujú, porque quiero preservar tu vida. Entonces, amor no necesariamente es, te voy a chiquear y te voy a hablar en diminutivos, no, o sea, estoy preocupado por ti. Y cuando te estoy diciendo eso que estás haciendo pone en riesgo tu vida, eh, ¿has estado alguna vez con un suicida? No. Ok. El que va con el suicida, la persona está parada en el borde del abismo y la persona quiere saltar. Ahora, si el que va a aconsejarlo va a decirle que salte, pues entonces no, eso no es amor, ¿sí? Ujú, Tú estás preocupado para que no salte. Pero ¿en qué momento, estando allí, eso podría incluso ponerte en riesgo? Bueno, en lugar de pensar en un suicida que está parado entonces en el borde de un abismo, pensemos en alguien que se está ahogando y tú te lanzas a ayudar a alguien que se está ahogando y si no tienes cuidado, cuando te vas acercando, la persona se te va a echar encima, te va a abrazar y te va a impedir nadar, va a tratar de usarte como escalón para estar afuera y poder respirar, pero eso va a hacer que la persona que fue a ayudarlo termine ahogándose. Cuando recibí formación como rescatista, entonces te enseñan que tú te vas a acercar a la persona y si la persona ha perdido su capacidad de dominio propio, tú llegas con un brazo extendido, ¿sí? De preferencia aquel que no sea tu brazo fuerte. Entonces yo llego con el brazo izquierdo. Si la persona se me trata de echar encima porque está desesperada, se está ahogando, se acerca, entonces yo lo mantengo a la distancia con el brazo izquierdo y con el brazo derecho y con todas mis fuerzas, lo noqueo. Y tú vas a decir, oye, eso no es amor. Lo noqueo para salvarle la vida, porque está tan desesperado, queriendo no ahogarse, que nos va a ahogar a los dos. Se va a ahogar él, porque no sabe nadar, porque no puede, por lo que sea, y me va a ahogar a mí, que yo quería ayudarle. Y entonces, curiosamente, noquearlo para después poderlo arrastrar a la orilla. O sea, yo voy a nadar por él porque el otro está noqueado y voy a tratar de mantenerlo a flote, aunque a veces yo me voy a hundir, pero como no está activo, no me va a estar sumergiendo y entonces, aunque hay momentos en donde yo me sumergo, puedo salir también, agarrar aire y volver y estarlo jalando hasta que por fin y con mucho esfuerzo lo logras llevar a la orilla.
El otro ni se enteró de todo lo que tuviste que hacer para poderlo salvar porque estaba noqueado. Y puede ser que haya un momento en donde te vaya a decir, pero es que me pegaste. Pues sí, te tuve que pegar. Y fue un gesto de amor, no fue un gesto de odio. Si hubiera sido odio, entonces me hago a un lado y te dejo que te ahogues. Cuando nosotros hablamos de amor, estamos diciendo que es algo que me pone en riesgo, me involucra. Incluso puedo perder la vida en ese gesto. Y probablemente en ese momento, en lugar de hablar en diminutivos, le hablé fuerte y le dije, no te acerques porque me vas a ahogar, ¿sí? Y el otro no lo entendió, estaba desesperado y me lo soné y lo noqueé. No sé si con esto me estoy explicando, pero a veces nosotros pensamos que el amor es el tono, cuando el amor es la intención. El amor es el objetivo de salvarle la vida. Y entonces yo puedo hablarte en amor y con todo el amor y pasar horas escuchándote y después de un momento en donde tú estás necio, te vas a decir, espérate, detente, ¿sí? O sea, ya deja de estarle dando vueltas, deja de estarte victimizando y date cuenta de tal, 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 tal. Y alguien que está escuchando puede decir, ay, qué fuerte le hablaste. Bueno, pues en el momento era lo que necesitaba para decir, detente y escucha. Te lo voy a decir sin tratar de ofenderte, te lo voy a decir sin tratar de lastimarte, sí, pero si en el tratar de no lastimarte te lastimé, mi intención no era lastimarte, mi intención era salvarte la vida. No sé si con eso me estoy explicando. Sí, sí, de acuerdo. Creo que en mi cabeza el concepto de amor era más en temas diminutivos y temas así de cariño, pero sí me hace sentido esa parte. Muchas gracias. Entonces tú le puedes decir, chiquitito, criaturita del Señor, Sí. y el otro te va a arrastrar hasta el fondo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el amor de Cristo, Cristo le habló a al ser humano con amor, sí, o sea, uno les dijo sepulcros blanqueados, víboras, y tú dices, ay, pero ¿cuánto odio había hacia los fariseos? No, no había odio hacia los fariseos, les estaba diciendo, ustedes son hipócritas, tienen una doble vida, tienen una doble intención. Nosotros lo leemos como que si él estuviera enfurecido, enardecido, ¿sí? Echándoles gasolina y un cerillo encima. No, no, no. Jesús les está diciendo, ustedes son hipócritas. Dense cuenta de su actitud. Ustedes le ponen a la gente a hacer cosas que ustedes mismos no hacen. Son incongruentes. Yo siempre me lo imagino así diciéndoles, o sea, date cuenta de tu argumento. Y el otro en su soberbia, pensando que por ser el sumo sacerdote es infalible, decir, lo que estás haciendo no es correcto. Entonces, una palabra profética no tiene que ser necesariamente una palabra para acabar con el otro, ¿no? O sea, tú puedes ser muy frontal y decir tu argumento no es correcto. Tristemente, la gente no está acostumbrada a debatir. A la gente le da miedo decirle a alguien lo que tú estás diciendo es incorrecto. A la gente le da miedo decirle al otro, me estás hablando de un libro que no leíste, me estás hablando de un autor que no conoces, me estás pidiendo que valide algo que ni entiendes. ¿Sí? Haz la tarea, ponte a leer y ya que hayas leído te vas a dar cuenta que estás diciendo un absurdo. Y no te lo digo por menoscabarte, te lo digo porque lo que quiero es que lleguemos al acuerdo de qué es lo correcto. Estamos buscando la verdad. Y entre los cristianos tendríamos que aprender a debatir. Es importantísimo debatir. Es que usted es el pastor, pues con más razón, debate conmigo. No se trata de ver si eres más listo, no. El más menso de todos soy yo, pues soy el pastor. ¿Sí? Los más listillos dicen, ay, 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 yo me voy, me voy. Y ahí el otro menso ahí se queda, ¿sí? Llega temprano, se va tarde. Entonces tú dices, ay, mira, los listillos se van. El menso ahí se queda. Pues sí, pues debate conmigo, soy remenso. ¿Qué es el debate? El debate es la búsqueda de la verdad. Y tenemos que desnudar nuestros corazones para buscar la verdad. Y a mí no me pasa nada si tú dices algo que es más inteligente de lo que yo digo. Yo diré, ah, perfecto, lo entendiste. Hay que vivirlo ya. ¿Sí? Salgo beneficiado yo. Entonces, eso se llama responsabilidad. Hemos dicho que responsabilidad es ser transformado, ser moldeado para que yo tenga la habilidad de hacer aquello que Dios quería que yo hiciera.
Y tal como lo he estado insistiendo a lo largo de esta hora y cacho ya, la libertad se asume en responsabilidad. Espero que haya sido de bendición la clase. Espero que los que la hayan escuchado y lleguen hasta aquí me perdonen por no ser meloso y decir en diminutivos las cosas, pero si entendieron el tema, entonces van a darse cuenta que la intención es convertirlos a cada uno de ustedes en la imagen y semejanza de Jesús. Dios los bendiga a todos y nos vemos entonces primero Dios el domingo.